Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar. Como todas las semanas, aquí estando presente con este formato de enseñanza. Qué bueno que están por aquí. Hoy se registraron muchísimas personas. Creo que hoy rompimos el récord de gente, de asistentes de toda Latinoamérica. Muchas gracias por conectarse. Por ahí está el chat. Por favor, díganos de dónde se están conectando. Igual y en redes sociales, si nos pueden poner ahí, si alguien nos está viendo. ¿De dónde se conectan el día de hoy? Cuéntenos. Pues bueno, gracias por estar de nuevo acá. Siempre para mí es un placer, me encantan los webinars, siempre que termino uno, me voy, me voy bastante contento. Bienvenido Luis, de Bogotá. Y bueno, hoy todos los temas que tratamos de dar en Energizer para nosotros consideramos que son de gran relevancia y de importancia en el mundo de los negocios. Sí, lo que queremos es contribuir un poquito de nuestro granito de arena para que, pues bueno, nuestras organizaciones caminen, funcionen de mejor manera. Hoy estamos ante una situación bastante complicada, global, ¿no? No solamente local ni regional, sino es algo totalmente macro, un tema bastante complejo, pero bueno, siempre en estas crisis siempre hay rayos de esperanza, nacen nuevos mercados y es una etapa perfecta para la disrupción. Ahorita vamos a ver bastantes nuevos conceptos que ojalá les puedan servir a ustedes. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, vamos a ver cómo tratar, ¿sí? De rediseñar o diseñar una estrategia, ¿sí? Mediante una metodología, ¿sí? Para este 2020. La metodología que vamos a ver hoy nosotros le llamamos Strategy Design Sprint. Es una combinación, si bien el nombre lo adoptamos en Energizer, es una combinación, ¿ok? ¿Qué hacemos entre una metodología ya existente que se llama Playing to Win y el Design Sprint, ¿ok? Entonces, lo que hace esta metodología interesante es de que combinamos la creatividad del Design Thinking, ¿sí? También combinamos la rigidez que debe tener una buena estrategia con la rapidez de un Design Sprint. Entonces, cuando ponemos estos tres ingredientes juntos, sacamos una metodología bastante interesante, ¿ok? Que hoy vamos a hablar de ella, vamos a ver cómo tú la puedes aplicar en tus próximas diseños estratégicos que tienen que ser hoy mismo, ¿sí? Hoy mismo, estamos en una época, como lo he dicho, bastante compleja y tenemos que actuar ya, lo más rápido posible. Para los que no me conocen, pues bueno, yo soy Marco Velasco, soy director de Energizer, tengo 12 años ya como consultor en temas de innovación y estrategia, soy amante del fútbol, soy catedrático y también estoy en intentos de ser escritor y de escribir un primer libro. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Pues bueno, brindarte nuevos conocimientos para que crees y diseñes una estrategia exitosa, una estrategia ganadora. No solamente que crees una estrategia donde te metas a competir, sino vamos a tratar de que sea una estrategia exitosa, una estrategia ganadora. Ok, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es nuestra agenda? Pues bueno, vamos a ver 5 preguntas fundamentales que son preguntas estratégicas que tú tienes que realizarte, ¿sí? Para crear, ¿sí? Y para generar nuevas ideas estratégicas. Vamos a ver cómo tú puedes tomar decisiones y vamos a ver cómo tú también puedes hacer un análisis estratégico para encontrar un problema estratégico de tu organización y en base a ese problema estratégico tú puedas generar, ¿sí? Diferentes, diferentes tipos de estrategias. Vamos a iniciar. Ok, ¿qué es estrategia? Ok, la estrategia principalmente, no me voy a meter en conceptos demasiado teóricos, demasiado rebuscados. Básicamente, la estrategia consiste literal en tomar decisiones, ¿sí? ¿A qué me refiero con tomar decisiones? Es decir, que tienes que hacer elecciones estratégicas, ¿ok? Sí, y ver de todas estas
elecciones que tienes a tu disponibilidad, ¿sí? O de opciones estratégicas que tienes a tu disponibilidad, por cuál tú te tienes que decidir. ¿Qué es lo que nos gusta o lo que a mí más me gusta de la metodología que vamos a ver el día de hoy? Me encanta porque realmente utilizamos un proceso de diseño literal en la creación de una nueva estrategia. ¿Por qué utilizamos este pensamiento de diseño a la hora de crear una estrategia? La escuela antigua, bueno, no antigua, la old school del management, nos decía, sí, que tiene que haber, o hay, cuando haces una planeación estratégica, hay solamente un camino, es decir, tú creas tu estrategia para 1 año, para 2 años, para 5 años, y solamente hay un camino para poder llegar a tu visión, ¿ok? La cuestión es la siguiente. ¿Qué pasa si después de 1 año te das cuenta que esa estrategia no funciona? ¿Sí? Y dos, ¿cómo sabes tú, dentro de todo tu abanico de posibilidades estratégicas, que realmente la estrategia que estás eligiendo es la correcta? Son dos, son dos preguntas clave que te tienes que realizar, ¿ok? Lo interesante de Strategy Design Sprint es que nos otorga este proceso de diseño. Cuando hablamos de procesos de diseño, hablamos un tanto pues de análisis, de empatía, de conocer la problemática, hablamos también de sesión de ideación, ¿sí? Yo tengo que tener bastantes ideas para ver cuál es la estrategia correcta, ¿sí? De ahí trato de ver o tomar esa decisión por cuál me voy, de todas las opciones estratégicas, por cuál me voy a decidir. Y aquí entra un aspecto fundamental, perdón, en el pensamiento de diseño, que es la experimentación. Regularmente nos han dicho la teoría que solamente experimentamos para medir la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad de nuestro modelo. Pero aquí hay algo interesante. Cuando hablamos de estrategia, es súper importante tomar en cuenta el macroentorno, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con macroentorno? El macroentorno es lo que está afuera, ¿sí? De mi modelo de negocio, de mi organización. Hoy estamos viviendo y es muy claro cómo actúa el macroentorno, ¿no? Una pandemia mundial, nada esperada, que puede ser un cisne negro, como se le puede llamar en temas de negocio, ¿sí? Llega de la nada, ¿sí? Sin que nadie lo espere, y modifica prácticamente todo el macroentorno económico, todo el macroentorno de los negocios. Habrá, obviamente, y hay, eso es lo importante, es de que hay industrias que se están beneficiando, pero considero, tal vez, que la mayoría estamos teniendo ciertas, pues bueno, no, nos hemos visto afectadas de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta el tema del macroentorno y hoy lo vamos a discutir también. Vuelvo un poco a lo que es estrategia. Entonces, ya estamos. Consiste en tomar decisiones, ¿sí? Hacer elecciones como tal. Debe de combinar una estrategia, el rigor y la creatividad. Olvídense del balance scorecard, de todas estas metodologías que son súper difíciles de implementar. Yo hace muchísimos años implementaba balance scorecard. Es un cuento de nunca acabar. Es muy difícil implementarlo al 100% como debe de ser. Las empresas tratan de medir absolutamente todo. Aquí no vamos a tratar de medir todo. Sí es necesario medir, pero no tenemos que medir todo. Y también la estrategia maximiza la probabilidad de éxito, mas no lo asegura, ¿ok? Nadie, absolutamente nadie, te va a asegurar el éxito de algo. Lo que sí hacemos mediante experimentación es minimizar el fracaso. Eso sí lo hacemos. Entonces, está súper interesante esta mezcolanza que hemos realizado en InnoYizer, porque la única forma de reducir la incertidumbre a la hora de crear estrategia la vamos a hacer mediante la experimentación y no nos estamos metiendo en experimentación de productos en este instante, sino solamente en experimentación de tal vez el macroentorno, es decir, cómo nosotros podemos experimentar cosas con la competencia, cuestiones legales, etcétera, etcétera. Entonces, es un mindset que ustedes deben de ir poco a poco, o yo les recomendaría que lo fueran adoptando, porque la experimentación, vuelvo, no solamente es para la validación de un producto, es también para la validación de decisiones estratégicas. Esto es lo interesante, ¿sí? A la hora
de hablar de Strategy Design Sprint. Ok, vuelvo un poquito a lo anterior que acababa de decir. Tenemos que hacer elecciones. Tal vez tengamos 2 o 3 elecciones estratégicas que digamos, wow, ¿por qué camino me voy? ¿No? La experimentación rápida y barata es la única vía que te va a decir, ¿sabes qué? Estás experimentando ambas estrategias de manera muy, muy rápida. Perdón, estás experimentando estas 2 estrategias. Fíjate cuál tuvo un mejor resultado y vete por esa. Vamos a dejar afuera en estos momentos feelings, corazonadas y experiencias. ¿Por qué? Porque todo esto lo hicimos en el pasado. El pasado, a partir de hoy o de que empezó esta pandemia, está sepultado. Hoy tienes que rehacer tu estrategia, hoy tienes que reinventar tu modelo de negocio, hoy tienes que hacer cosas totalmente diferentes. Ayer, bueno, no ayer, ayer publicamos en redes sociales un reporte interesante que hace Board of Innovation y nos habla de ciertas cosas que están pasando. Y me quedo con esta frase. A partir de ahora cambiará la forma en que comemos, trabajamos, compramos, hacemos ejercicio, gestionamos nuestra salud, socializamos y pasamos nuestro tiempo libre a un ritmo de cambio sin precedentes. No hay vuelta de hoja y no les estoy infundiendo miedo. Solamente quiero que este miedo lo catalicemos y lo transformemos en algo que tú debes de crear ahora. No te puedes quedar, ninguno de nosotros nos podemos quedar con los brazos cruzados. Siempre he dicho que en una crisis es algo dicótomo, ¿no? Si existe la palabra. Este, eh, siempre está el tema de donde pega incidentemente la crisis, ¿no? Donde a la mayor parte de las personas les va mal, pues siempre está la otra parte. Surgen nuevas posibilidades estratégicas, nuevos mercados, nuevas formas de resolver lo que antes estaba resuelto de manera correcta, hoy se tiene que hacer de otra forma, sí o sí. Los jobs to be done o las necesidades o hábitos o switch de un producto a otro que hacen los clientes cambia, ¿sí? Entonces, no solamente te tienes que adaptar, no solamente te tienes que adaptar, tienes que también tener, pues bueno, opciones estratégicas que te saquen de la caja donde estás ahorita o donde hemos estado en nuestra zona de confort durante varios años y empezar a generar estrategias totalmente nuevas. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? De cómo ha cambiado hasta nuestra forma de socializar. Apenas ayer, fue mi cumpleaños, antier, y tuve mi primera fiesta virtual, ¿no? No podemos socializar, todo está cambiando, hasta la forma de cómo te reúnes con tus amigos. Es hora que tú en tu organización, ¿sí? Pongas o hagas cosas diferentes, ¿no? A nivel estratégico. Esta pregunta, yo siempre, o en Innoyarse, siempre con nuestros clientes la poníamos. Imagínate que el gobierno llegara y te dijera que no puedes hacer negocios de la forma que lo has hecho toda la vida, que fuera por ley, ¿no? Y era como, jajaja, sí, nunca va a pasar, hoy está pasando. Hoy está pasando, entonces son tiempos de cambio, tiempos de crear algo. Y la pregunta es, ¿estás preparada? ¿Estás preparado, sí, para afrontar todos estos nuevos retos globales? Ninguna industria se está salvando prácticamente de lo que está pasando, para bien o para mal. Incidió en todo. Entonces, vuelvo un poquito. Strategy Design Sprint es la combinación de 2 grandes metodologías, una Playing to Win y la segunda Design Sprint. Ya lo había comentado. La metodología se basa en que tengas que contestar, ¿ok? 5 grandes preguntas, ¿sí? Y obviamente tienes que darle solución, ¿sí? Con 5 elecciones. Tienes 5 preguntas y vas a hacer 5 elecciones. Vamos a ver cada una de estas. Pregunta número 1. ¿Qué es nuestra aspiración de éxito? ¿Cuál es tu aspiración de éxito? Ahorita todo cambió. Si tú tienes, es importante, ahorita que veamos estas 5, que hagas, a esto le vamos a llamar cascadas estratégicas, ¿ok? A este slide, a esta forma que estamos viendo ahorita de 5 preguntas, son cascadas estratégicas. Yo te voy a dar una recomendación. Haz un mapa de tu cascada estratégica actual, ¿sí? Contesta, ¿sí? Hasta las 5 preguntas de cómo está actualmente o cómo venía funcionando tu estrategia.
¿Para qué? Para que después de que crees tus primeras opciones estratégicas, ¿ok? Puedas tener un referente de dónde estás, ¿sí? Y cómo te ves en un futuro, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada una de cada una de estas preguntas. La pregunta número uno es ¿cuál es tu aspiración de éxito? ¿Por qué te digo aspiración de éxito y no te digo solamente visión? Sí, obviamente la visión es súper importante porque es a donde quieres estar en un futuro. Es una fotografía futurista, positiva, ¿sí? De donde tú quieres llegar. Pero, como te había dicho con anterioridad, no solamente es visualizarte en un futuro, sino que te tienes que visualizar de forma exitosa. No vas a entrar a un mercado a competir, tienes que entrar a un mercado a tratar de ganar. Ese es un hecho, ¿no? Siempre trata de escribir esta visión, ¿sí? O esta aspiración de éxito. Si bien lo puedes poner en forma económica, yo prefiero que empiece por las personas, que sea algo totalmente inspiracional, un poco más centrado en las personas y no tan frío con números. Obviamente, tú por detrás tendrás que tener un KPI para esta aspiración de éxito que tú quieres tener. El segundo punto es que tienes que contestar es dónde vas a jugar. Es decir, aquí tienes que tomar decisiones estratégicas ahorita y vamos a ver después cómo vas a tomar estas decisiones estratégicas. Tienes que contestar esta pregunta, ¿sí? En base en qué terreno tú quieres empezar a jugar ahorita. El mercado cambió, la cuestión macroeconómica cambió, tienes que reinventarte y tienes que ver ahora en dónde vas a jugar. Vamos a ver cada punto, ahorita es una explicación breve, y vamos a ver cada punto, ¿sí? A continuación. Tercera pregunta, ¿cómo vas a ganar? Esto es súper importante, ¿sí? Como puedes ver, tienes que ir contestando, ¿sí? Tienes que ir contestando en este orden que te estoy presentando todas estas preguntas. Y cada pregunta anterior refuerza a la siguiente pregunta. Puedes ver que en dónde vas a jugar y cómo vas a ganar tiene dos corazones. ¿Por qué los puse? Porque son el corazón literal, ¿sí? Es el corazón, es el centro neurálgico de tu estrategia. ¿Cómo vas a ganar? Aquí tú tienes que tener básicamente dos o tal vez por ahí una tercera opción. Una, vas a competir por costo o vas a competir por diferenciación. Y por ahí, ¿cuál es la otra tercera? La tercera puede ser la más complicada, pero puede ser sumamente interesante. La tercera vía, que le podemos llamar ahorita, es lo que nos dice Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy tiene un concepto muy interesante que se llama innovación en valor. Es decir, que tú puedes generar, ¿sí? Valor, ¿sí? Mediante diferenciación a bajo costo también. Y este concepto de innovación en valor tiene muchísima relación, va prácticamente ligado al concepto de disrupción, ¿sí? Que el concepto de disrupción cada vez que puedo hago el acotamiento de lo que es disrupción, porque hay que saberlo de manera correcta, ¿sí? No todo es disrupción, no todo modelo de negocio es disruptivo. No creas que porque Uber es demasiado innovador, es disruptivo, ¿sí? De hecho, Uber no es disruptivo. Para que se produzca la disrupción, hay dos cosas interesantísimas que tienen que pasar, o tres cosas interesantísimas. Uno, tu modelo de negocio no se basa, la innovación disruptiva no se basa tanto en el tema de mejorar un producto, es decir, no utiliza innovación incremental, ¿sí? Es todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué es la innovación incremental? Es algo que ya tienes hecho, lo vas mejorando, 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 ¿ok? Ejemplo, las televisiones, ¿no? Las televisiones o los televisores, la industria de televisiones, utilizan la innovación incremental, ¿ok? Sí, y cada vez su innovación es hacer las pantallas más delgaditas. Yo hasta sé qué va a pasar en el futuro, ¿no? La pantalla va a ser dentro de poco del tamaño, del grosor de una hoja de papel, seguramente, ¿ok? Que no está mal, el 95%, entre el 80 y el 90, perdón, por ciento de todos los productos que se lanzan año con año utilizan innovación incremental, o sea, es muy bueno, ¿sí? Pero la innovación disruptiva va en contra de eso. La innovación disruptiva habla que un producto no tiene que ser tan bueno, es decir, no tiene que ofrecer tanto valor, sino tiene que ser solamente lo suficientemente bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo lo suficientemente bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa?
no le agregas tanto valor como a algún producto que es demasiadamente bueno. Al no agregarle tanto valor, ¿sí? El primer síntoma que vas a tener es que va a ser de costo más bajo, ¿sí? Tú, toda característica o todo valor que le agregues a tu producto o a tu servicio o a tu modelo de negocio como tal, ¿qué es lo que va a hacer? Incrementas el valor, lo vuelves más caro. La innovación disruptiva habla de esto, ¿sí? Para que tú hagas disrupción, una, el modelo tiene que partir de un mercado de bajo costo, ¿ok? Segundo, fundamental en disrupción, tienes que crear un nuevo mercado, ¿ok? Veamos el ejemplo, perdón, veamos el ejemplo de Nintendo Wii, ¿ok? Nintendo Wii, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? Sí lanzó un modelo totalmente disruptivo. Si bien existía PlayStation, existía la consola de Microsoft, que no recuerdo ahorita el nombre, no soy gamer, y estos productos eran muy caros, 10,000, 12,000 pesos valía una consola, son muy buenos, o sea, el procesador de las máquinas son súper potentes, los gráficos se ven súper realistas, todo es súper bueno, pero solamente estaba metido en un nicho, ¿sí? Que eran gamers, ¿sí? Y gente que podía pagar una consola cara. Y de hecho, el modelo de negocio, tanto de Sony como de Microsoft, es que ellos subvencionan estas consolas de video. Si no, sería imposible, ¿sí? O muy difícil que los gamers, ¿sí? Pagaran por esto. Entonces, todavía en su modelo de negocio, ellos subvencionan, es decir, dan más barato, ¿sí? La consola, ¿ok? De lo que realmente vale hasta su propia fabricación, ¿ok? Ahorita, Daniel, les voy a enviar también la presentación. Perdón si se ven muy pequeñas las letras y voy dando la explicación. Entonces, vuelvo al caso de Wii. Wii, que pertenecía a Nintendo, ¿ok? Lanza un videojuego que era mucho más barato, valía, yo recuerdo porque sí lo tuve, 3,000, 4,000 pesos, comparado con los 10, 12,000 que valían los otros. No sé si recuerdan, ¿sí? Que las animaciones se veían hasta pixeleadas, no de gran calidad. El control remoto, que fue una gran innovación a distancia, que podías jugar golf, tenis, ¿sí? Entonces, era un producto de mucho más baja calidad, ¿sí? Y aún así rompió el mercado. ¿Qué hizo? Low cost, fue un costo mucho más bajo, a un mercado más bajo. Y segundo, creó un nuevo mercado. Ahora los videojuegos no solamente eran para gamers, eran para abuelitos que juegan con sus nietos béisbol o bolos o tenis, era para gente como yo que no era gamer, que solamente lo compraba para pasar el rato, ¿ok? Ese es un ejemplo de disrupción, ¿ok? Y bueno, aquí tú tendrás que elegir qué tipo de estrategia vas a utilizar, en cómo vas a ganar, si es estrategia de diferenciación o por costo, ¿ok? O puede ser una tercera vía, como les había dicho, que era innovación en valor. Nuestras capacidades. Aquí tú tienes que hacer una configuración y tienes que contestar esta pregunta: ¿qué capacidades necesito, sí, para poder ganar en el territorio que yo he elegido jugar? ¿Ok? Ves que va hacia atrás la pregunta. Entonces aquí tú tienes que conformar una serie de capacidades que tu organización debe de tener, ¿sí? Para poder ganar en el terreno que ellos eligieron jugar. Y quinto, ¿sí? ¿Qué sistemas de gestión tú necesitas? Tienes que crear aquí y responder esta pregunta creando KPIs, las normas del negocio, las reglas, las políticas. Básicamente, estas son las 5 preguntas que tú tienes que contestar para generar cascadas estratégicas o posibilidades estratégicas. Entonces, cuando llega el momento que tú vayas a idear tus posibilidades estratégicas, vas a idear 2 o 3 cascadas como esta, con diferentes cosas o respuestas en cada una de las preguntas. ¿En qué te va a ayudar esto? Que no solamente te vas a encasillar a una estrategia que tú tienes en mente, sino vas a tener varias opciones, las cuales tendrás que ir experimentando y testando para ver cuál es la estrategia que más te va a funcionar en un mercado real. En un ratito más me voy a dar un tiempo para empezar a contestar las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Sí, voy a continuar ahorita con el tema de la presentación, pero
sin lugar a dudas vamos a regresar un poquito a las preguntas. Ok, nos vamos a meter ahorita a la segunda pregunta. ¿En dónde vamos a jugar? Aquí tienes que empezar a hacer elecciones estratégicas. Geográficamente, ¿vas a seguir en el mismo lugar o te vas a expandir? ¿Ok? Puedes escoger estados de la República, otras partes del mundo, lo vas a hacer online, lo vas a hacer virtual. Aquí tienes que tomar decisiones estratégicas, ya. Categoría de productos. ¿Vas a seguir vendiendo los mismos productos de toda la vida? ¿Vas a cambiar de productos? ¿Vas a crear nuevos productos? ¿Ok? Tercero, segmentos de mercado. ¿Vas a seguir con los mismos segmentos? ¿Vas a buscar nuevos segmentos de mercado? ¿Vislumbras si haces algo disruptivo o una economía de casi casi que ya no tenemos que tener un contacto físico? Entonces, es muy importante que revalores y vayas contestando cada una de estas preguntas como tal. Fases de producción. Si tú estás, ¿sí?, en una fase de producción o si tú produces algo, puedes también decidir en qué fase vas a encontrarte. Voy a hacer una pequeña, dicen que por ahí se paró. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien para que pueda continuar? Por favor, si me pueden contestar, se los agradecería muchísimo. Mientras continúo. Bien, por ahí. Ok. Se escucha mal. Mil disculpas. Todo bien por ahí. Tal vez sea también su internet. Voy a continuar un poquito. Perfecto, que ya quedó. Muy bien. Luego, una pregunta que es súper importante que tienes que contestar. ¿Dónde no vas a entrar? Es decir, ¿sabes qué? Siempre he hecho esto, ¿sí? Pero ahorita decido, ¿sí? Mi nueva estrategia decide no entrar, ¿sí? En estos sitios geográficos, en estos productos, en este segmento de mercado, en estos canales de distribución. Y eso es súper importante, porque ¿qué es lo que pasa? Si algo no empieza a funcionar, ¿sí? Tenemos que ser estrictos. Acuérdense, hace rato mencioné que toda estrategia debe de tener un buen, tiene que ser rigurosa, tiene que tener rigor nuestra estrategia. Si tú eliges no entrar geográficamente en un lugar, lo tienes que respetar, porque esa es tu estrategia actual, ¿ok? Entonces, es súper importante que tú también elijas dónde no vas a entrar tal vez en un periodo de tiempo. Me meto a la pregunta número 3. ¿Cómo vamos a ganar? Creo que aquí esto ya lo expliqué un poquito más. ¿Tu estrategia va a ser de bajo costo o va a ser una estrategia de diferenciación? ¿Qué es una estrategia de bajo costo? Una estrategia de bajo costo no es, no caigamos en el error, no es que tú tengas que dar precios más baratos. No, cuando hablamos de una estrategia de bajo costo, es lo que tú tienes que es maximizar, ¿sí?, el gap que hay entre tus costos y y tus ingresos, obviamente. Entonces, tienes que ver qué tanto puedes llegar a estirar este gap que hay entre tus costos y lo que tú vas a tener de ingresos. Es decir, maximizar todo lo que te dé dinero, ¿no? Y sacarle mucho más provecho, ¿ok? Aquí sí podemos poner muchísimos ejemplos de bajo costo que ahorita vamos a ver. Y una estrategia de diferenciación, ¿sí? Es obviamente cuando tú ofreces algo que no te ofrece la competencia, es cuando ofreces un poquito más de valor, es cuando te preocupas demasiado por los clientes en una estrategia de bajo costo. Obviamente, porque no tiene tanto valor tu estrategia, tu producto o tu servicio, estás dispuesto tal vez a perder ciertos clientes, ¿sí? No estoy diciendo tampoco que una estrategia de bajo costo sea peor que una estrategia de diferenciación, para nada. Hay estrategias de bajo costo súper exitosas a nivel mundial. Y un ejemplos claros de estrategias de bajo costo podría ser esto, ¿no? Viva Aerobús, ¿sí? Para los que viven en México, contra Aeroméxico, ¿ok? En Viva Aerobús te quitan valor, ¿sí? No estoy diciendo que sea mal, ¿sí? Tú pagas realmente prácticamente solamente por volar, no pagas por tener una coca, no pagas por tener comodidades,
pagas literal para transportarte del lugar A al lugar B. Y en una estrategia de diferenciación, ¿ok? Sí, por ejemplo, utilizada un poco más por Aeroméxico, obviamente hay un desvive, entre comillas, mucho más por el cliente, se otorga muchísimo más valor. Y hace rato había comentado que hay una tercera vía, ¿sí? Que es lo que había comentado, que la innovación en valor, es decir, crear algo a bajo costo, pero que siga dando ese valor que los clientes desean. Y para lograr esto hay un ejercicio muy importante que no lo pongo acá porque si no, no nos daría tiempo, pero hay un ejercicio muy importante que se llama la matriz CREA. Yo le llamo matriz CREA. Es decir, tú qué le puedes quitar de valor a tu producto o a tu servicio que consideras que la gente no le da tanto valor a eso como tal. ¿Qué características tú puedes quitar que la gente no valore? ¿Sí? Con eso, ¿qué haces? Reducir costos, ¿sí? Y tal vez un poco el precio, porque no estás metiendo tanto valor. Y por otro lado, está la diferenciación, es decir, tu producto, quiere decir por diferenciación, ¿qué puedes quitar y qué le puedes añadir de características a tu producto? Y aquí pongo un ejemplo que también siempre repito. Sky, la televisión Sky, ¿sí? Tú pagas un paquete de 1,000 pesos, ¿ok? Por 800 canales. Te están dando demasiado valor, ¿sí? De entrada, 400 canales son de música, ¿sí? Que yo personalmente no escucho. Tengo Spotify, tengo otras formas de resolver esa problemática, ¿sí? Entonces, te meten demasiado valor, ¿sí? A algo, obviamente el precio se incrementa, hay un incremento en precio, ¿sí? Y por lo tanto, cuando entra una competencia que ofrezca solamente lo que tú quieres, agarras y te vas. Yo solamente utilizo Sky, tengo que pagar todo este paquete porque me encanta el fútbol y tengo que ver ciertos canales que solamente pasan por Sky y solamente veo 2 canales. El día que llegue la competencia y diga, ¿sabes qué? Te puedo dar solamente estos 2 canales, me voy, ¿ok? Entonces, tienen que ir jugando ustedes y tomando decisiones. ¿Por qué me voy bajo costo o me voy por una estrategia de diferenciación? Vamos ahora con las capacidades. Cada negocio, cada organización vive, sí, o cohabita en una industria totalmente diferente, ¿no? De unas a otras. Según tú, lo que hayas elegido previamente, ¿ok? Es decir, dónde vas a jugar y cómo vas a ganar, tú tienes que configurar una serie de capacidades que tu equipo y tu organización debe de tener. Por ejemplo, quiero que mi organización tenga la capacidad de respuesta 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días. ¿Qué capacidades yo necesito para cumplir con este tipo de estrategias? ¿Ok? Si yo quiero ser una empresa innovadora o ágil, ¿qué capacidades necesito desarrollar, ¿sí? Para soportar cómo voy a ganar y dónde voy a jugar. Entonces, las capacidades son sumamente importantes porque soportan el cómo vas a ganar y el dónde vas a jugar. Cada organización dependiendo de las elecciones estratégicas que hayan hecho previamente, tienen que configurar su propia set o su propio conjunto de capacidades, ¿ok? Entonces, no hay una fórmula, ¿sí? Literal, no existe una fórmula que yo diga, utilicen estas capacidades. No, es dependiendo de las preguntas que previamente tú fuiste contestando. Y los sistemas de gestión, ¿ok? Los sistemas de gestión básicamente son las reglas del juego que tú pones, que son tus políticas, ¿sí? Que son tus normas, la forma de trabajar, la cultura organizacional, son las métricas, son los KPIs con los cuales tú vas a medir si tu estrategia realmente está funcionando o no está funcionando. Mi consejo acá es de que no utilices tantas métricas. Utiliza el menor número de métricas posibles, pero que estas métricas que tú vayas a ir eligiendo, ¿ok? Realmente te vayan mostrando y dándote información para tomar decisiones y darte cuenta si la opción estratégica que vas a elegir es la correcta o no es la correcta.
¿Ok? Estos son los sistemas de gestión. Aquí también, obviamente, puedes utilizar ciertos sistemas también de gestión en software, ¿no? Un CRM, un SAP, etcétera, etcétera. Es como tú vas a manejar, cómo vas a gestionar tu negocio y cuáles son los controles, tanto internos, ¿sí? Como también ciertos KPIs que tú vas a tener para medir si tu estrategia realmente está teniendo un impacto en tu organización o no. Cuando hablamos de cascadas estratégicas, que fue lo que puse hace rato, es decir, contestar estas 5 preguntas, estas 5 grandes aristas, estas 5 grandes preguntas, siempre una estrategia se hace a nivel de cascadas, ya se los había comentado con anterioridad. Siempre tienes que empezar, sí o sí, por la cascada estratégica corporativa. ¿Quién hace la estrategia estratégica corporativa? Los niveles más altos, ya sea una empresa muy, muy grande, ¿sí? Lo hacen los directivos, los dueños o los socios, ¿ok? Si eres una startup, una empresa pequeña, ¿sí? Si tú eres el dueño, tú tienes que crear esta cascada estratégica. De ahí tienes que bajar, ¿sí? Por eso utilizamos el concepto cascadas, porque empiezas desde la parte más alta de la organización y se va permeando, ¿ok? Hacia toda la organización, es decir, hacia abajo. Luego tienes que cambiar de una estrategia corporativa a grupos estratégicos. Y aquí depende de cómo esté tu organización. Si tu organización está dividida por departamentos, por ejemplo, ¿sí? O por funcionalidades, pues tu cascada estratégica tiene que ir hacia departamentos. Si tu cascada estratégica es a nivel regional, es decir, no sé, en México tengo una unidad de negocio, en Estados Unidos tengo otra, en Alemania tengo otra, pues tal vez tu cascada estratégica va a tener que ser por región o, como lo acabo de decir anteriormente, por unidad de negocio. Es decir, tú tienes unidad de negocio de e-commerce y tienes unidad de negocio presencial. Ah, bueno, entonces mi cascada estratégica sería por estas dos opciones de unidades de negocio. Y últimamente, tienes que ser también una estrategia individual, es decir, vas bajando, ¿no? Ya pasamos a departamentales o funcionales o geográficas o unidades de negocio y pasamos a individuales. Esto ya tiene muchísimo detalle, ¿sí? Es a veces complicado llegar hasta una parte individual, es decir, que cada uno de tus o de tu personal puede llegar a tener cascadas estratégicas, ¿no? Pero es un grandísimo comienzo, ¿sí? Crear una estrategia corporativa, es decir, cuál va a ser el nuevo rumbo, las nuevas decisiones hacia dónde va a ir tu negocio. ¿Cómo vas a tomar estas decisiones entonces? Ok, ya vimos que está muy interesante. Ok, son 5 preguntas, son 5 respuestas que tengo que hacer. Es decir, cada respuesta que yo haga es una elección estratégica, literal, ¿sí? Y no solamente tengo que ser una cascada, tengo que generar 3, 4 cascadas diferentes, es decir, estrategias diferentes y ver cuál va a funcionar. Pero entonces, ¿cómo yo tomo decisiones para saber por qué cascada estratégica me voy a ir? Bueno, vuelvo un poquito hacia atrás y me meto un poco al modelo de negocio, ¿no? Vamos a utilizar el Business Model Canvas en esta ocasión. Podemos ver que hay 9 bloques, tal vez la mayoría de ustedes ya conozcan el modelo de negocio, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir analizando cómo se encuentra en este momento tu modelo de negocio. Es decir, tienes que hacer un análisis de los bloques que están en deseabilidad, que es tu propuesta de valor, ¿sí? Tu relación con clientes, tu segmento de clientes y tus canales, ¿sí? Con lo que tú trasladas tu propuesta de valor. Tienes que hacer un análisis de esto. ¿Cómo se encuentra en este momento tu modelo de negocio? Segundo, tienes que analizar la factibilidad de tu modelo de negocio, es decir, cuáles son tus socios clave, tus actividades clave, ¿sí? Y también tus actividades clave, se me fue, no lo veo por ahí, y tus activos clave, me parece. Y tercero, viabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son tus costos y cuáles son tus ingresos? Entonces tienes que hacer literal un análisis de cada uno de los 9 bloques. Y aquí viene algo importante. Ya que hiciste este análisis, me encantaría que lo mapearas en un modelo de negocio Canvas para ver cómo estás actualmente, ¿sí? Un análisis situacional. Y pueden ver que en rojo está la adaptabilidad, ¿sí? La adaptabilidad, ¿cuál es? Si es el timing correcto, ¿sí? Para que tu estrategia pueda funcionar. Y esto es fundamental en estos tiempos de crisis.
ver si tienes el timing correcto para hacerlo. ¿Y cómo puedes hacer este análisis? Vamos a pasar de slide, ¿sí? Tú tienes que hacer un análisis del macroentorno de negocios. Es fundamental, fundamental que lo realices. Si es una manda. Tienes que hacer ahorita un análisis del macroentorno de negocios. ¿Qué es un análisis del macroentorno de negocios? Bueno, un análisis del macroentorno de negocios es literal analizar la industria, es decir, cómo está tu industria. Y para esto lo dividimos en 4 fases. Puedes ver que en cada una de estas fases, aquí muestro en pantalla 2, que son las fuerzas macroeconómicas y las fuerzas del mercado, se ve en el centro el dibujo del Business Model Canvas, ¿no? Y tiene flechitas en la parte de afuera. Esto es un recordatorio que estás analizando la parte externa del modelo de negocio. No estás analizando tu modelo. Este previamente ya lo analizaste. Ahora vas a analizar, sí, la industria y el macroentorno, ¿ok? Tal vez no seas un experto en realizar estudios del macroentorno, pero existe muchísima información, y más ahorita, sobre qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Ayer, si nos sigues en redes sociales, en Instagram y en Facebook, posteamos un reporte de Board of Innovation, ¿sí? Muy interesante, de cuáles son tal vez las industrias que más están sufriendo, cuáles son las industrias que tienen o van a tener un mayor auge. Y esto te va a ayudar principalmente a empezar a cazar tendencias nuevas, ¿ok? Por eso es súper importante que hagas un análisis del macroentorno. Vas a iniciar, ¿sí? Haciendo un análisis de las fuerzas macroeconómicas. Y aquí tienes que analizar cuáles son las circunstancias del mercado global, cuáles son las circunstancias actuales de los mercados de capital, de materias primas y de la infraestructura económica. Existe muchísima información. Lo único que te pido es que tu fuente no sea Facebook. Por favor, agarra estudios que tengan un soporte metodológico bien hecho, que sean fuentes reconocidas, universidades, la banca, ¿no? La banca saca reportes muy, muy interesantes, consultorías importantes como Deloitte, también sacan reportes de fuerzas macroeconómicas o del entorno macroeconómico que tienen validez, ¿ok? Aquí no quiero que te dejes llevar por lo que tú piensas. Estos son hechos, son factos. No, yo creo que la economía va a descender en un 5%. No, no es yo creo. ¿Cuáles son las predicciones más aceptables o más realistas que está en el crecimiento o en el decrecimiento de un mercado? ¿Ok? De ahí también tienes que analizar otro factor importantísimo, que son las fuerzas del mercado. Y aquí tienes que analizar cuáles son los problemas actuales del mercado, cuáles son los segmentos que están saliendo, qué segmentos están muriendo, cuáles son las necesidades, las nuevas necesidades y las nuevas demandas, cuáles son los costos per cambio. Los costos por cambio son las barreras que una industria te pone para que te salgas de ella o no. Ahorita muchos negocios tal vez se están quebrando, ¿sí? Y muchos negocios, es muy fácil también salirte de ciertas industrias, pero de ciertas industrias no es fácil salirte, ¿no? Es fácil, por ejemplo, salirte de la industria alimenticia. Si tienes un restaurante, pues bueno, es fácil salir, agarras, cierras, se acabó, no pasa nada. Digo, vas a tener ciertas consecuencias, obviamente, pero te puedes salir de la industria sin problemas. Pero imagínate que estuvieras en una industria bancaria y te vas y te quieres salir de la industria. Pues bueno, hay contratos con miles de personas, hay contratos y permisos con gobiernos, por ejemplo. Entonces, hay mucho más, ¿sí? Que la industria te pone como barrera para que te salgas de esa industria, ¿no? Entonces tú tienes que ver tu propia industria, qué barreras o qué otras industrias, qué barreras ponen si es que tú te quieres salir de ellas, ¿no? También tienes que buscar cuáles son los atractivos de los beneficios de cada una de las industrias. Luego tienes que analizar también las fuerzas del sector. Tienes que analizar los competidores ya existentes, los recién llegados, los productos y servicios sustitutos. ¿Qué es un producto o servicio sustituto? Es un producto que no está en tu industria, pero que de una u otra manera puede, ¿sí? Realizar o resolver la misma problemática. Por ejemplo, vino
y refresco no están en la misma industria. Una está en la industria de carbonatados y otra en bebidas alcohólicas, ¿no? Pero, ¿sí? Si yo un día quiero deglutir mi comida, ¿sí? Y quiero un refresco y no hay refresco y lo único que hay en el restaurante es vino, ok, me puedo tomar un vino. Entonces, son productos que pueden llegar a sustituir lo que tu producto hace. Y si te vas un poquito más a fondo, hay productos sustitutos más difíciles de observar, ¿ok? Pero que tienes que estar abierto y bien atento a identificarlos. Uno muy claro y que lo estamos viviendo en este momento. Un sustituto de los viajes en avión, ¿sí? Es el programa de teleconferencias Zoom, ¿ok? No tienen nada que ver, son productos que no tienen ni tantita relación. Pero si ahorita tú tendrías que hacer un vuelo a otro lugar del mundo, no lo vas a poder hacer. Y la única forma de solucionar esa problemática es tal vez tener una teleconferencia. Tú tienes que estar bastante atento, ¿sí? ¿Qué productos sustitutos nuevos hay? O tú, como también te puedes convertir en un producto sustituto de otra industria, ¿ok? Entonces, también tienes que analizar esto. Tienes que analizar también cuáles son las tendencias clave. Ahorita tienes que estar súper atento porque va a haber muchísimas oportunidades, ¿sí? Para generar cosas nuevas. Entonces tienes que ver cuáles son las tendencias de tecnología, las tendencias de regulaciones legales, súper importante, tendencias de regulaciones legales. Hace días hablaba yo con un amigo y me decía, bueno, ¿y por qué no montamos una aplicación tipo Rappi o tipo Uber Eats? Porque tal vez, o sea, lo de menos es hacer el programa, pero también las tendencias regulatorias y legales no es tan fácil montarte a algo de esto y lo tienes que analizar previamente, ¿no? Porque puede ser algo que te pueda tirar tu modelo de negocio. Tendencias sociales y culturales, lo que hablamos al inicio, ¿no? Está cambiando absolutamente todo, cómo comemos, cómo socializamos, absolutamente todo, cómo nos vestimos, cómo todo. Es una época súper interesante. Y tendencias también socioeconómicas, ¿no? Entonces, es un análisis que si bien no tienes que ser experto, ¿sí? Lo puedes hacer sin ningún problema, ¿sí? Te llevará, pues, a hacer este workshop, con más gente lo hagas, va a ser mucho mejor, pues es un pequeño taller de 2 a 3 horas, ¿sí? Y buscar, ¿sí? Información en Internet de fuentes totalmente fidedignas y confiables. Llegando a este punto, ya tenemos información, ¿no? La información del macroentorno, de un análisis también de nuestro modelo de negocio, que ya lo habíamos visto con anterioridad. Y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos tomar una decisión. Acuérdense que habíamos dicho con anterioridad que la estrategia es tomar decisiones, ¿sí? ¿Cuál es tu aspiración de éxito? ¿Dónde vas a jugar? ¿Cómo vas a ganar? ¿Cuáles son tus capacidades que necesitas? Y también, cómo vas a gestionar todo esto, ¿no? Para tomar esas decisiones de las 5 preguntas anteriores, tenemos que hacer un análisis estratégico y del modelo de negocio que acabamos de ver, ¿no? Ya que hemos hecho este análisis, tenemos que elegir un problema estratégico, ¿ok? Un problema estratégico que sea un problema fuerte, que sea el punto neurálgico en el cual gira toda nuestra estrategia, ¿ok? De ahí, de este problema estratégico, viene la parte creativa del design thinking, que le podríamos llamar en este punto, ¿no? Que es la generación o generar posibilidades estratégicas. Aquí tú tienes que crear diferentes cascadas, ¿ok? Diferentes cascadas para resolver ese problema estratégico que elegiste previamente. ¿Ok? Entonces, acuérdate que cada cascada estratégica es una estrategia diferente, son opciones estratégicas diferentes. Yo te recomiendo que hagas de 3, máximo 4 opciones diferentes para resolver la misma problemática estratégica. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Ok? Porque si te enamoras de tu primera elección estratégica, tú no tienes la certeza que esa realmente va a funcionar y va a ser el camino adecuado que tienes que tomar. Si tú desarrollas varias opciones estratégicas, lo que vas a hacer es testar cada una de ellas, experimentar cada una de ellas, y después de la experimentación que hagas con tus posibilidades estratégicas, vas a ver cuál es
la que mejor funciona, ¿sí? En un mercado real. ¿Ok? Después de este segundo paso, vas a tener que encontrar cuáles son las condiciones específicas del éxito, es decir, qué se tiene que dar, o sea, qué acciones se tienen que dar para que tú puedas tomar una decisión estratégica. ¿Ok? De ahí viene la identificación de barreras de elección. Pasamos a un tema importantísimo, que es el diseño de testeo de validación o el diseño de experimentos de validación, ¿no? Aquí yo te recomiendo que experimentes las tres o dos opciones estratégicas que tengas al mismo tiempo para no perder mucho tiempo. Tal vez una se lleve más tiempo que otra. Ya que tengas resultados, vas a comparar cada una de ellas y vas a ver qué opción estratégica te puede funcionar mucho mejor por encima de otra. ¿Ok? De ahí realizas el testeo como tal y finalmente, ya cuando tengas toda esta información, vas a hacer una elección estratégica, es decir, me decanto por la elección número A o la elección número B, porque aquí tengo la evidencia de los experimentos. El tema de experimentos lo hemos venido nosotros viendo desde hace bastante tiempo en InnoGeyser, pero no solamente los experimentos son para, como lo había comentado anteriormente, para validar o tu propuesta de valor, ¿sí? O la deseabilidad de un producto. También puedes hacerlo para elegir temas estratégicos, ¿ok? Y aquí te vas a basar en la adaptabilidad que lo habíamos visto anteriormente en un slide donde les pasábamos el modelo de negocio y estaba la, el- la viabilidad, la factibilidad, la deseabilidad y la adaptabilidad, que es todo lo del macroentorno. ¿Ok? Entonces, es muy importante que realices estos testeos. El tema del testeo no es algo tan sencillo como parece, hay que estudiarlo un poquito más. Nosotros acabamos de hacer un workshop hace una semana virtual sobre este tema de testeo de ideas de negocio. Vamos a sacar ya la versión del curso online. En menos de 15 días la tenemos arriba. Pero por mientras, tú tienes que ir buscando qué experimentos puedes hacer para validar tu elección estratégica. ¿Ok? Bueno, nosotros diseñamos el Strategy Design Sprint, como lo hemos hablado. ¿Y por qué le metimos el tema de Design Sprint? Bueno, porque lo que nosotros queremos es que avances lo más rápido posible realizando tu estrategia. Entonces, nosotros nos dimos cuenta ya por experiencia que puedes hacer alrededor de 4 meetings, es decir, reuniones estratégicas con tu equipo. Esto, como te había dicho con anterioridad, lo tienes que hacer con el nivel más alto de la organización, directivos, dueños, stakeholders, socios principalmente. En el Meeting 1 que vas a hacer es una reunión de 5 o 6 horas, o tal vez un poquito menos. Aquí les tienes que hacer una introducción a la metodología y que ellos hagan una descripción de la estrategia actual. ¿Cómo vas a hacer esta descripción de la estrategia actual? Igual, vas a contestar las 5 preguntas de tu cascada estratégica, pero cómo está tu estrategia en este momento. Para el Meeting 2 y el Meeting 3 vas a ocupar 2 días. ¿No? El meeting 2 lo vas a hacer en un día. Aquí tienes que hacer la definición del problema estratégico, estructurar opciones estratégicas, generar estas posibilidades estratégicas, realizar una cascada para cada posibilidad estratégica, esto ya lo vimos, especificar condiciones que tienen que ser verdad para que cada posibilidad sea una gran elección, identificar las barreras de elección y diseñar test para estas barreras. Esto lo vas a hacer en un aproximado de 2 días, también con tu mismo equipo. Tu equipo no tiene que ser más de 8 personas, es más, no más de 10, vamos a poner un margencito un poco más alto, no más de 10 personas tienen que participar en estos workshops estratégicos. El meeting número 4, este meeting no lo vas a hacer con días consecutivos. Los meetings 1 y 2 y 3 los puedes hacer el lunes, martes o miércoles o el día que tú quieras, pero tienen que ser meetings consecutivos. El meeting 4 no. ¿Por qué? Porque el meeting 4 vas a esperar hasta que hayas terminado los experimentos o los test que tienes que hacer de cada una de tus elecciones,
¿ok? Ya que los hayas terminado, te puede llevar tal vez una semana, 2 días o 15 días o un mes en hacer todos estos tests. Y después de este tiempo, es que tienes que reunir de nuevo al equipo para tomar una decisión. Entonces, en este meeting 4, tienes que discutir los resultados de los tests, realizar literal las elecciones estratégicas, redefinir la cascada. Esto es importantísimo, porque si por ahí en algún test de alguna posibilidad estratégica hay algo interesante, pero no fue la cascada elegida, tal vez la puedas incluir en la cascada que al final elegiste. Tienes que hacer un plan de comunicación de tu estrategia también, construir las capacidades y sistemas de gestión, desarrollar cascadas a todos los niveles de la organización. Es súper importante. Acuérdate, por eso se llama cascada, porque vas bajando, ¿sí? Toda esta estrategia desde la parte más alta de tu organización hasta las partes más bajas. Por eso es que le llamamos Strategy Design Sprint a esta metodología, ¿no? Que es bastante, bastante interesante. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que tú tienes que hacer en este momento. Bueno, hay tres escenarios. Tienes que preservar el presente, es decir, el ahora. Segundo punto, tienes que desarrollar una estrategia de respuesta rápida que va de 6 a 18 meses y de ahí pensar en un futuro, es decir, a largo plazo, más allá de 5 años. Vamos a ver cada una de estas. En la primera, que es el ahora, tienes que asegurar la solvencia operacional y financiera de tu organización. Es decir, todo lo que venías haciendo, tienes que asegurar que funcione de manera correcta para que te siga dando cash flow, ¿no? En estos temas de crisis. De ahí, tienes que tomar decisiones rápidas que maximicen la flexibilidad futura. Es decir, tienes que ir preparando, tienes que desarrollar capacidades, como lo vimos anteriormente, para que tu estrategia pueda ser flexible lo más pronto posible. En el paso número 2, tienes que desarrollar una estrategia de respuesta rápida de 6 a 18 meses. Aquí tienes que identificar y monitorear resultados de tus hipótesis lo más rápido posible. Para esto tuviste que haber realizado todos estos tests para validar o no estas hipótesis estratégicas que tú tienes. Tienes que desarrollar capacidades y cambios culturales para ya adoptar también una estrategia ya mucho más a largo plazo. Y finalmente, tienes que pensar en el futuro. Tienes que alinear todo tu portafolio de negocio a una estrategia a largo plazo, como tienen que ser la mayor parte de todas las estrategias. Tienes que pensar en un futuro, ¿ok? Recomiendo que esta crisis no tiene que servir de muchísimo aprendizaje. Yo te recomiendo que cada medio año estés haciendo análisis estratégicos. Este análisis del macroentorno que hemos visto durante todo este webinar lo tengas que realizar cada medio año. No tardas mucho, va a ser un workshop de 2 a 3 horas con todo tu equipo estratégico para estar viendo qué nuevas tendencias, qué está pasando, qué impactos ha tenido la economía, qué ha cambiado a niveles legislativo, tecnológico, de tendencias, consumo, hábitos, etcétera. Trata de estar haciendo este análisis estratégico mínimo una vez cada medio año. Y bueno, hasta aquí estamos llegando a nuestro final de este webinar de Strategy Science Sprint. Todo lo podemos resumir, como lo habíamos dicho durante todo esta clase. Uno, tienes que hacer análisis estratégico sí o sí para poder tomar decisiones y contestar a las 5 preguntas que es: ¿cuál es tu aspiración de éxito? ¿Dónde vas a jugar? ¿Cómo vas a ganar? ¿Cuáles son las capacidades que necesitas? Y finalmente, ¿cuáles son los sistemas de gestión que necesitas? Súper importante desarrollar, para tomar decisiones, desarrollar posibilidades estratégicas a un problema estratégico. ¿Ok? Ya que hayas desarrollado estas posibilidades estratégicas, tienes que aplicar o hacer experimentos de tus estrategias, es decir, de las 5 elecciones que hiciste en tus cascadas, para ver cuál es la estrategia que puede funcionar mejor en un mercado totalmente real. ¿Ok? Y obviamente tú vayas a minimizar
ese fracaso latente, sí, que está presente todo el tiempo a la hora de tomar elecciones, ¿no? Pero muy importante, hacer testeos, hacer experimentaciones. Nosotros tenemos mucha información acerca de testeos y experimentaciones en nuestro blog de Energizer y como les digo, en unos 15 días a más tardar tendremos ya en nuestra plataforma nuestro curso online sobre cómo testar ideas de negocio. Un aviso final, tenemos nuestro ebook, que lo puedes adquirir en nuestra tienda también. Es todo un compilado de esta metodología que vimos hoy, esta de Design Sprint, pero vamos mucho más a fondo. Es un libro, es un ebook que te lo puedes descargar digitalmente, ¿sí? Que te va diciendo paso a paso y cómo hacer un workshop, ¿sí? Para realizar toda tu estrategia, ¿sí? En menos de 4 días. Sí, para diseñar tu estrategia en menos de 4 días. Entonces, es un libro bastante bueno, sí, que te va a ayudar a realizar una estrategia ganadora y una estrategia creativa y totalmente iterativa. Es decir, que puedes cambiar, si es que no funciona, puedes cambiar fácilmente a otra posibilidad estratégica que tal vez ya también la tenías testada. Y bueno, pues por hoy es todo. Les agradezco muchísimo y también les hago un pequeño comercial por ahí. El día miércoles, jueves, les vamos a estar mandando un correo electrónico para la invitación de un próximo workshop virtual que vamos a tener el día 1 de mayo, de 4 horas. Va a estar bastante interesante, vamos a ver todo esto, pero va a ser un workshop virtual con poca gente, bastante con cupo limitado, porque no solamente nosotros vamos a estar dando la clase, sino realmente vamos a estar elaborando junto con ustedes cascadas estratégicas para que estén solamente para a punto de testar o experimentarse. También vamos a hablar de eso en ese curso. Y bueno, muchísimas gracias por el temita que tuvimos de que se nos creció un poquito el software. No vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, pero esta misma semana también, esta próxima semana, vamos a tener otro workshop y podemos tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y cuídense mucho.